En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos el estudio de San Juan, capítulo 7. Nos quedamos en el verso 19. Vamos a darle aproximadamente como hasta el 24. 19 al 24. Pero antes de ir ahí, pidámosle a Dios Padre Todopoderoso que envíe su Espíritu Santo para que nos guíe. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, purifica mi corazón y bendice mis labios para que pueda yo comprender primeramente lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que todos aquellos que vayan a escuchar este programa, la semilla sea plantada en tierra buena y dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que por cada like, suscriptor y programa visto nos conceda la liberación de una alma del purgatorio, cuando no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. También consagramos a todos los que pertenecen a esta comunidad, a este canal, y a toda la gente que nos ha encomendado a nuestro Santo Padre, los diferentes tipos de grupos, y también a los de Facebook. Que Dios tenga misericordia de ellos y la Santísima Virgen los acoja en su santo seno. Y los cuide, los protege y los bendiga, a ellos, a sus esposas y a sus hijos. Amén. Amén. San Juan capítulo 7, versículo 19 al 24. Nos vamos verso por verso. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. No es verdad que Moisés les dio a ustedes la ley, sin embargo ninguno de ustedes la obedece. ¿Por qué quieren matarme? A ver. ¿Sí te acuerdas de lo que hemos venido estudiando o no te acuerdas? El último verso que estudiamos fue el verso 18. El verso 18 Jesús decía, hay dos tipos de personas. Unas personas que enseñan para su beneficio y otras personas que enseñan para la gloria de Dios. En aquel tiempo metimos nosotros Hechos de los Apóstoles 20-28. ¿Por qué? Porque así como en el tiempo de Jesús, los fariseos enseñaban una cosa para su beneficio y los apóstoles enseñaban otra para la gloria de Cristo, la gloria de Dios. En la actualidad existe lo mismo. Hoy Jesús empieza con el verso 19. El verso 19 diciendo, bueno, ustedes recibieron la ley, pero si recibieron la ley, una de las cosas que dice la ley es no matarás. Entonces, ¿por qué ustedes me quieren matar? ¿Qué es lo que entiendes tú ahí? Pues sí, pues que simplemente hacemos un Dios a nuestra voluntad, ¿no? O sea, ya desde antes había mandado unos mandamientos con Moisés que claramente no seguimos obedeciendo. Ahora Él llega con una nueva doctrina en la que tampoco queremos obedecer, sino al contrario, queremos matar porque no queremos seguir obedeciendo, ¿no? En aquel tiempo Jesús no quería subir a la fiesta de los tabernáculos porque ya sabía que lo querían matar. Y aquí ya Franco les está diciendo la verdad, ustedes me quieren matar. ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Por qué lo querían matar? Primeramente, pues yo creo en el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 al 16, nos enseña la razón por qué Jesús les decía que lo querían matar. Ya estaba escrito, era una profecía en el libro de Sabiduría, Wisdom, capítulo 2, versículo 12 al 16. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. 12 al 16 dijiste. Capítulo 2, 12 al 16. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pongamos trampas al buen pues, nos es molesto. Se opone a nuestras oraciones, nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivíamos según la educación que recibimos. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar,
Su sola presencia nos molesta. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía, como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, de lo que leíste, ¿por qué lo querían matar? Pues porque él predicaba la verdad. Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Es una forma de vivir diferente. Los fariseos, escribas y saduceos estaban acostumbrados a hacer lo que ellos quisieran hacer. No les importaba el pobre, no les importaba la gente humilde. Ellos querían aprovecharse al máximo y vivir como reyes. Viene Jesús, como dijiste tú, con una nueva doctrina y no les parece absolutamente. Y Jesús les dijo muchas veces, yo no vengo a buscar el puesto de ustedes, yo vengo a hablar la palabra de Dios como es. Y no quieren cambiar, prefieren quererlo matar. Pero ya eso era en el tiempo de Jesús. En nuestra vida actual, ¿qué podemos aprender nosotros de ese versículo? A Jesús lo quieren matar. Jesús, yo creo, Jesús todo lo ve. A veces queremos hacer cosas pensando que nadie nos ve. Y Jesús tiene ojos por todos lados y escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. O sea, no hay manera de engañarlo a Él. No hay manera de engañarlo a Él. Y hay que aprender, porque esto no es un juego. A veces queremos adulterar y venimos en la oscuridad, o estamos en la oscuridad, que nadie nos ve. Pero el que nos está viendo, ahí está, el que nos va a enjuiciar es Cristo. Entonces aprender primeramente que Él ve. Y otra cosa que yo quisiera recalcar y aprender, hay mucha gente que enseña palabra de Dios. Jesús en el versículo anterior, en el 18, decía que había dos tipos de personas. Unas que enseñaban para beneficio propio y otras para la gloria de Dios. ¿Qué entenderías tú ahí? Para ti, porque tú enseñas palabra de Dios. Pues sí, que muchas de las veces confundimos, ¿no? O sea, muchas de las veces confundimos la enseñanza que Dios nos está dando y queremos sacar provecho. Yo pienso que ahí sería el cometer el error, ¿no? O sea, de que si tú estás aprendiendo algo, si lo vas a enseñar conforme Dios te lo va mostrando, ¿no? Y siempre no queriendo como obtener algo de alguien más, ¿no? O sea, porque el hecho de que tú ayudes a alguien no quiere decir que va a haber la recompensa de esa persona. No, o sea, no debemos ir a enseñar palabra de Dios sin buscar recompensa de nada. Y aprender que lo que tú vayas a enseñar, lo que tú vayas a predicar, lo tienes que poner en práctica. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 21 al 23 aproximadamente. Romanos 2, capítulo 21 en adelante habla, Señor, que lo escuche. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñar, Jesús ve. Si estás enseñando la palabra de Dios, la ley de Dios, tienes que ponerla en práctica, porque si yo enseño una cosa y practico otra, la gente es muy difícil para que se acerque a ti. Batallas demasiado para que la gente te escuche y para que la gente se acerque a ti. Y después de que se acercan, están nomás al pendiente no de la palabra de Dios, están pendientes a ver qué error cometes para sacar por ejemplo, vienes tú con tu esposo no quiere venir, y entonces el esposo viene forzado porque tú lo traes,
Pero Él nomás está esperando el momento que yo cometa un error. ¿Para qué? Para decirte a ti, no, ya ves, ¿qué caso tiene? Si Él hace esto, si Él hace que nosotros, desgraciadamente, digo desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, somos representantes de Dios. Y si hacemos las cosas mal, ofendemos a Dios porque la gente va a ofender a Dios por nuestra culpa. Esto de enseñar es un sacrificio y es una obligación y la tiene que uno cumplir a lo máximo. Es difícil porque, al igual que cualquier persona, somos tentados y más por el enemigo, porque el enemigo sabe que si se cae un líder, pues se caen todos los que vienen atrás. ¿Entiendes? O sea, es una responsabilidad muy grande. Ser mayordomo de Dios, de Cristo, es una responsabilidad bien grande. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículos, lo leemos desde el 47 al 49 aproximadamente. A ver, para no leerlo todo, 12, 47 al 49, el libro de Lucas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El criado sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni le obedecerá. Será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. Mira, ponle mi pausa. Aquí menciona dos personas. Una persona, pues digamos, que enseñe conociendo la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios y enseñe para su beneficio, él recibirá, dice Dios, azotes. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que es. Pero una persona, si yo enseño como la iglesia protestante, hay pastores que saben la ley y la cambian para beneficio propio, pero hay niños jóvenes que crecen ahí en esa doctrina y para ellos no hay otra doctrina más que esa. Ellos crecieron ahí sin conocer la verdadera verdad. Pues bueno, ellos van a recibir castigo, pero menos que el pastor que les está enseñando mentiras. Igual yo, mira lo que sigue, habla, Señor. Que tu siervo escucha. A quienes mucho se les da, también se les pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y yo me apunto en eso porque si yo tengo grupos que Dios me ha dado para que los lleve por el camino recto y nos pone esta plataforma para llevarlos por el camino recto y yo por mi culpa cometo errores y esa gente se pierde por mi culpa, pues a mí se me va a exigir más. Porque Él me ha dado más conocimiento, más sabiduría que los que apenas están empezando. Entonces yo tengo que luchar contra eso, tengo que luchar contra no fallar, porque me llevaría muchos entre mis piernas, entre mí. Si me caigo yo, se caen varios. Hay mucha gente que tenemos grupos, benditos a Dios, o sea, tenemos que esto de enseñar, hay que hacerlo digno y rectamente. Por eso siempre le pido a Dios en oración, sea tu voz la que mi corazón boca salga, úsame como instrumento tuyo. Es el primer verso, ya nos enseña Jesús que los mandamientos fueron dados por Moisés y que si se los dan a ellos, pues que los cumplan. A Jesús le están exigiendo que está fallando a la ley cuando ellos están igual. Pero Jesús no está fallando a la ley. Jesús lo acusan. Mira lo que pasa en el versículo ya que 20. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. La gente le contestó, estás endemoniado. ¿Quién quiere matarte? Aquí habla de endemoniados, otro espíritu maligno. El libro de Efesios vamos a buscar el capítulo 6, 12, dice que ya no es la guerra contra carne y sangre, que ahora la pelea es contra espíritu. ¿Lo tienes ahí? Sí, capítulo 6. Versículo 12. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los judíos le dicen, tú tienes un demonio, cuando los endemoniados son ellos. Ellos quieren cambiar para que la gente crea que ellos son los santos y Jesús es el endemoniado, cuando ellos son los endemoniados.
En la actualidad, ya no vemos a Jesús en cuerpo como lo veían los judíos, ni vemos a los diablos como vemos a los judíos, como veían los judíos. Ahora son espíritus aquí. Está el espíritu de Dios, pero también está el espíritu malvado queriendo poner su pie. Por eso primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos como del 1 al 3 nos da un consejo. Primera carta de San Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Ya la pelea ya no es contra carne y sangre, ahora son con espíritus. Y San Juan nos da un mensaje. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Queridos míos, no se fijen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un anticristo es todo aquello que va en contra de la doctrina de Cristo. Una de las enseñanzas perversas de la gente dicen, el Papa es el anticristo. No puede ser el Papa. Porque para que sea anticristo tendría que ir en contra de la Iglesia Católica. O sea, dice la palabra, salió de entre nosotros. Para que fuera el Papa tendría que haber salido de la Iglesia protestante, y no es así. Los protestantes son los que salieron de la Iglesia Católica, y es de ahí donde viene el anticristo. Pero esa es otra enseñanza. Juan nos enseña que tenemos que analizar los espíritus. Yo te pregunto a ti, ¿has experimentado eso? Sí. ¿Cómo? Pues muchas de las veces yo creo que cuando uno está, pues cuando te sientes bien, como bien contento, ¿no? De repente estás bien contento y sientes que todo está bien, ¿no? A tu alrededor, que todo está bien, y de repente te empiezan a pasar cosas que te empieza a quitar tu tranquilidad, y es el momento como que tú empiezas a, pues como a dudar, ¿no? De tu fe o de esa paz que Dios te está dando. O sea, yo pienso que es en ese momento cuando sientes que un espíritu diferente está en ti, o cuando te empiezas a poner triste. Muchas de las veces nosotras como mujeres solemos muchas veces ponernos tristes. Yo creo que ahí es cuando te ataca más. Y sí, porque la tristeza es el arma que le gusta más al diablo, Satanás, que Dios reprenda. ¿Por qué? Porque la gente tiene la batería baja, entonces el diablo le empieza a hablar al oído. Por eso hay que checar los espíritus. Lo que estoy oyendo yo aquí, la mente es de Dios. Él empieza a bajarte el ánimo. Es que ya no te quiere tu marido. Es que tú ya estás bien fea. Aquella está más guapa. Es que tú no sirves para nada. Además, tú ya estás viejita. Ella aquí está más joven y tú estás así. Si te pones a analizar, Cristo no te va a decir eso. No te va a decir eso. Pero sin embargo, tú oyes eso y te deprimes y caes en eso. Cuando debes de discernir, ¿no? Discernir. Y si sabes que no, esto no es de Dios. Si no es de Dios, entonces cierro mi ventana y abro la ventana a la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, ¿estás triste? Pues pónganse a orar. ¿Estás alegre? Pues canten cánticos de alabanza. ¿Ok? Entonces, cambiar nuestra actitud. Ellos le dicen, tú estás endemoniado. Entonces hay dos tipos de espíritus, el de Dios y el del diablo. Eso aprenderlo. Rápidamente, la pelea era entre Dios y Satanás. Satanás se le quiso poner al brinco, por decirlo así, al Dios Padre, pensando Satanás que él era también Dios. Después Dios viene y manda a su Hijo Jesús, encarna su Hijo en la tierra. Satanás se encarna en Judas. Jesús le gana la pelea a Judas. Jesús sube al cielo, porque ahí van los que son hijos de Dios al cielo.
Y los que son hijos de Satanás, Judas bajó al infierno. Los dos murieron, uno bajó al infierno y otro subió al cielo. ¿La pelea terminó? Ciertamente sí. Cristo ganó. Somos liberados. Pero todavía sigue. Desde el infierno donde está Satanás, ahí está. Todavía Dios le permite que pueda mandar así hablarte al oído para convencerte y llevarte al infierno. Al igual que Cristo manda su Espíritu para hablarte a ti y decirte, no hagas eso para que te vayas directamente con Él al cielo. Son espíritus. Ahora vamos a aprender a discernir el Espíritu. El Espíritu de Dios, ¿a cuál nos vamos primero? ¿Cuál te da y qué más? ¿Cuál te cae más gordo? Pues vamos primero con el del diablo. A ver qué. Mira, el espíritu del diablo siempre te va a decir así. Sabiduría capítulo 2, versículos del 1 al 3 y brincamos del 6 al 8, más o menos. Sabiduría capítulo 2, versículos del 1 al 3. Para no leerlo todo, del 1 al 3 y brincamos del 6 al 8 al 9. Habla, Señor. Que tu siervo Esto es lo que el diablo enseña. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Razonando equivocadamente, se han dicho, corta y triste es nuestra vida. La muerte del hombre es inevitable, y no se sabe de nadie que haya vuelto de la tumba. Nacimos casualmente y luego pasaremos como si no hubiéramos existido, pues nuestro aliento es como el humo y el pensamiento como una chispa alimentada por el latido de nuestro corazón. Cuando esta chispa se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Esta es la primera parte. Razonando equivocadamente. ¿Por qué razonando equivocadamente? Porque el diablo te enseña, esta vida se va a acabar. Ya después te mueres, el cuerpo va a la tierra y el espíritu se disipa. Ya no hay vida, ya no hay vida. Ya no hay vida. Y eso es mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque el alma no muere. El cuerpo sí, pero el alma no. El alma no. Y Él quiere que tú creas que ya no hay vida ya para llevarse tu alma al infierno. Y entonces, para convencerte, mira lo que te dice, versículos 6 al 9, habla, Señor, que tu cielo escucha. Por eso disfrutemos de los víveres presentes y gocemos de este mundo con todo el ardor de la juventud. Embriaguémonos del vino más costoso y de perfumes. No dejemos pasar las flores de la primavera. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. Que en nuestras orgías no falte ninguno de nosotros. Dejemos por todas partes huellas de nuestra alegría. Eso es vivir, para eso estamos aquí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué rico, ¿no? Lo que ofrece. Está sabroso, ¿no? Vivamos nuestra juventud ardiente. Emborrachémonos con el mejor alcohol. ¡Wow! Imagínate cada viernes con el mejor alcohol. Dice, traigamos a las mejores flores, a las mejores rosas, mujeres vírgenes. Dice, perfumémonos, que significa vanidad. Tengamos orgías. Tengamos hijos regados por todos lados. Eso es vida. Eso es lo que te ofrece el mundo. Y todos están cayendo en ese juego. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas. Jesús le dijo una vez en otros escritos a uno de los apóstoles, porque los romanos, era la vida de los romanos esto que estábamos leyendo. Ellos tenían orgías, ellos eran depravados y buscaban jóvenes vírgenes para ser el primer hombre, la mujer, yo creo. Y Dios le dice una vez, dice, uno de los mandamientos es no robar. Y tú, cuando robes la virginidad de una mujer, tú rendirás cuenta por ello. ¿Y cuántos hombres quieren buscar mujeres vírgenes sin saber la condena que le viene? Es presencia de Dios, hablar de Dios. Este es el diablo ofreciéndote
Es el espíritu del diablo que te habla y te habla al oído y te enseña lo que él te quiere enseñar y te ofrece lo que te quiere ofrecer. Pero el día de mañana te va a pasar lo que Judas. Te vas a morir y vas a ver a toda esa gente, a todos los que le hiciste daño, gritándote, encaminándote al infierno. Una vidente santa dice que cuando Cristo le permitió ir por el medio del Espíritu al infierno, vio a Judas crucificado, gritando de dolor y sufriendo. Tú condenas. Entonces, aprender a oír los espíritus. ¿Quieres oír el Espíritu de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 también. Vamos a ver qué nos enseña el Espíritu de Dios. Y después sacamos la conclusión al que tú quieras oír. Romanos 8, 14 y 16 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Todos aquellos a los que guían el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu de Dios, a lo contrario, te va a guiar por el camino recto de Dios y te va a quitar ese temor. Tú hablabas ahorita de tristeza. El que está alejado de Dios siente tristeza. El que está dirigido por el Espíritu de Dios no siente tristeza ni siente miedo. Tú has experimentado cuando hemos ido a hacer como tipos de exorcismo. El diablo o el espíritu ese que está hablando, cuando tú le hablas con fuerza en el nombre de Dios, él se calla. Si él tuviera poder, tiene poder con aquella persona que está alejada de Dios, que está separada de Dios. Porque como pasó con el otro muchacho, que le gritó y le dijo, cállate, y le dijo el demonio ese, ¿y tú quién eres para gritar? Esa es la diferencia. Cuando estás cerca de Dios, que te acercas de Dios, ellos no te ven a ti, ellos ven la presencia de Cristo en ti, y ellos tiemblan. Por eso, el espíritu que Dios nos da es el espíritu de fortaleza, el espíritu de poder, de sabiduría, de ciencia, de consejo. Ese es todo. ¿Cuál espíritu te gustaría tener o oír? El de Dios. Pues entonces ahora cuando te llegue la tristeza, no hagas caso, voltea al cielo y dile, Señor, enmudece y ábreme el oído para oír tu santa palabra. Eso es acercarse a Dios, versículo 21 apenas habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús les dijo, todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en el día de reposo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, Jesús nos está hablando el 19 de la ley. Ustedes presumen de la ley y no la cumplen. El 20 nos habla del Espíritu. Espíritu que vamos a recibirlo. Ahorita hablamos del Espíritu de Dios. La pregunta es cómo recibimos el Espíritu de Dios. Y Jesús nos va a enseñar por qué lo están juzgando, por qué lo están criticando, por qué lo quieren matar, porque hizo un milagro en Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, él hizo un milagro allá en San Juan capítulo 5 y leemos del 5 al 8 para ver cuál fue el milagro por lo que lo quieren acusar y luego lo explicamos. San Juan capítulo 5, 5 al 8, ahora Señor. Que tu siervo escucha. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se remueve el agua, cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué aprendes ahí? Pues que muchas de las veces estamos muertos, pero espiritualmente, ¿no? Esa es la enfermedad que él tenía. Más que nada era esa. Ya, y vienen y lo quieren enjuiciar. ¿Por qué este milagro?
Dicen que rompiste la ley. Jesús no rompe la ley en ningún momento, porque si rompiera la ley, pues no fuera Dios. Y entonces el sacrificio fuera en vano, fuera pecado y fuera en vano. La ley decía que el sábado era día de oración para Dios. ¿Pero qué pedías en la oración? Pues en la oración pedías sanación para los enfermos. Entonces Jesús es Dios. Entonces Jesús dice, pues yo soy Dios, escucho la oración que estás haciendo, vengo y sano, punto. ¿Dónde está el pecado? No hay pecado, no hay pecado. Si hubiera habido pecado, nosotros no hubiéramos sido redimidos. Pero Dios no va a cometer pecado nunca. Él es perfecto. Entonces viene y sana a este hombre que tenía 38 años, una vida. ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaba la gente, escribas y los saduceos? ¿Por qué no lo ayudaron en 38 años? ¿Por qué no hicieron una línea? ¿Sabes que baja nomás una vez el Espíritu? Pues ahora sigues tú, hombre, vamos a ayudarte. Y lo bajabas y luego el que sigue, así sucesivamente. No, ellos estaban más preocupados en el otro lado del templo. ¿Qué había en el otro lado del templo? La venta de las ovejas, la venta del cambio de monedas, donde agarraban dinero y ellos se hacían ricos. Eso es lo que les interesaba. No les interesaba las ovejas. Y Cristo viene en ese lugar de la piscina de Betesda, que era donde purificaban a los animales para que fueran al sacrificio, donde purificaban las ovejas. Nos enseña que hay un lugar, hay un lugar en el cielo también, donde tú vas a entrar a purificación antes de entrar a lo que es el cuerpo, el templo de Cristo. Entonces ahí está él lo juzga por curar. ¿Cómo lo curó? Con su palabra, le dio del Espíritu, el nuevo bautismo. Ya no se va, este hombre se iba a sanar si entraba al agua, recibía al ángel y el ángel lo curaba. Símbolo del bautismo. Ahora no. Ahora ya no nos sumergimos en agua, nos sumergimos en Cristo, en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos limpia, nos purifica, como dices tú, espiritualmente. Mira lo que dice en el versículo 14. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué viene Jesús? Ya no viene a preocuparse por el cuerpo físico, sino por lo espiritual. Nos da la sanación. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Entonces Él nos limpia del pecado y nos da un consejo, ya no peques más. Llévate una vida recta con Dios. Mira lo que dice el versículo 22, ¿no? Habla, Sí. Señor. Que tu siervo escuche. Sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de los antepasados de ustedes, y ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en el día de reposo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Era una ley en donde está. ¿De qué habla Jesús? Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 13. O del 10 al 12. Bueno, del 10 al 12, vamos a ver. Génesis capítulo 17, 10 al 12. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Quién nos dio esa ley? ¿Quién le dio la ley a los judíos y por qué la ponían? Habla, Señor. Siervo escucha. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dice Jesús, ustedes recibieron la circuncisión de Moisés, aunque no fue Moisés, fue Abraham. Dios y Abraham hacen un pacto. La circuncisión te incorpora al pueblo judío, al pueblo de Dios. Por eso desde niños se tienen que integrar por medio de la circuncisión. Los judíos todavía la practican. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido al Mesías, que es Cristo. Nosotros como cristianos ya no la practicamos. Por eso Jesús dice, ustedes desde
si el niño tenía que ser circuncidado y el 8º día era sábado, ustedes tenían que hacerlo. Pero si ustedes lo hacen para incorporar al niño al pueblo de Dios, continuar yo con esta persona que la estoy incorporando ¿a dónde? Al reino de los cielos. No hay pecado. Entonces, dice Jesús, ¿qué es el versículo 23? ¿no? 23. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Ahora bien, si por no faltar a la ley de Moisés, ustedes circuncidan al niño, aunque sea en el día de reposo, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado en el día de reposo el cuerpo entero de un hombre? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. O sea, no Jesús. tiene lógica, ellos sí pueden quebrar la ley, pero viene Jesús y dice, pues yo sano, ustedes van a incorporar al niño al pueblo judío, pueblo de Dios, pero yo lo incorporo al reino de los cielos. Ahora ya la circuncisión ya no va para nosotros, allí al Señor con el Espíritu Santo lo purificó y lo hizo digno de entrar al templo, se lo encontró en el templo adentro ya. ¿Por qué? Porque ya era digno, ya estaba limpio de pecado. Así es el que se purifica por medio del bautismo, entra y se establece en el nuevo reino. El bautismo te incorpora al cuerpo místico de Dios, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué tiene que ver la circuncisión con el bautismo? Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. También por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la que consiste en ser librados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué crees que Cristo cambió la circuncisión por el bautismo? ¿Por qué crees? Porque él ya cuando él cuando él empezó su nueva doctrina, pues es como todo, tenía que cambiar muchas cosas, ¿no? Y aparte yo creo que porque ahí también pues nada más circuncidaban a los hombres, ¿no? Y nosotras las mujeres, ¿dónde quedábamos? Exacto, esa es la respuesta. ¿Dónde quedabas tú? Dios viene a darle la dignidad a la mujer y la viene a incorporar al cuerpo de Cristo. Jesús dice allá en Romanos, en Gálatas 3:27, ya no hay hombres, ya no hay mujeres, ya no hay judíos, ya no hay paganos. Todos somos un mismo cuerpo. Todos revestidos con el mismo cuerpo de Dios. Ese es Jesús. Dice, ustedes circuncidan ¿para qué? Para que el niño se integre al pueblo. Bueno, pues yo ya no circuncido, ahora yo les entrego mi espíritu para que se incorporen a la verdadera iglesia, al verdadero templo de Dios, que es la iglesia de Cristo. Cristo es la iglesia católica. Colosenses 1:18. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Colosenses 1:18. Jesús es la cabeza del cuerpo místico de Dios. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es iglesia. El que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nosotros al incorporarnos con Cristo, vamos a la resurrección. Por eso la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y por eso la Iglesia Católica será siendo atacada. Pero es que el diablo va a enjuiciar a la Iglesia Católica hablando peste de ella. ¿No es lo que dice Jesús en el versículo 24? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. ¿Qué entenderías ahí? Pues muchas de las veces nosotros juzgamos
pues como dice, por apariencias. A veces ves una persona pues bien vestida y que habla bonito y todo, y tú dices, ay, pues es lo mejor, ¿no? Pero pues en su corazón no tiene ni una palabra de Dios. A lo mejor puedes hablar con una persona que no esté bien vestida, pero pues tiene mucho conocimiento o te sabe hablar pues diferente, ¿no? O sea, te habla conforme a la voluntad de Dios. Pues es una gran diferencia, ¿no? Dos personas muy diferentes. Una vez Jesús hablando con los discípulos, hablando de Jesús, muchos en el día final me dirán, Señor, Señor, no sacamos espíritus en tu nombre. Yo le diré, no los conozco. ¿Por qué? Dice, porque a los que yo he decidido entregarles o encargarles mi iglesia, ellos sin riquezas, solamente por amor, entregarán la verdadera ofrenda. Y es realidad. Pues un sacerdote, ¿dónde saca dinero? Al menos que sea ratero, de eso rendirá cuentas. Pero la mayor parte de los sacerdotes no tienen ni salario. Lo hacen por amor. O sea, una iglesia protestante, pastor no va a ir por amor. Va por dinero. Sí. El diezmo. Y el día de mañana que tienes la presencia de Dios, ¿qué le vas a cobrar a Dios? Si todo lo cobraste aquí. Un sacerdote, yo te serví toda la vida. Oye, renunciar a las mujeres. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, le decía, los verdaderos discípulos míos lo dan todo. Pedro tenía esposa y la dejó, o sea, no la abandonó, pero decidió seguir a Cristo y la esposa aceptó. Cristo le dio un niño en adopción y la mujer se contentó con el niño, feliz y contenta de que su esposo había cambiado ese carácter, esa forma de ser por seguir a Cristo. Todo lo tienes que dejar, todo. Esa es la diferencia de la iglesia. Y a veces nos enjuician. Si un sacerdote viola a un niño, ya todos los sacerdotes son perversos. Si un católico es alcohólico, ya todos son alcohólicos. Si una persona es adúltera, todos son adúlteros. No, hay que enjuiciar conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 7 del 1 al 5, hablando Cristo. Mateo 7, 1 al 5, hablando de los juicios, habla Señor, que usted lo escucha. No juzguen a los demás, y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor, para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. Y esto se presta para muchas cosas, porque un día, predicando en un lugar, se paró una señora que era protestante y me dijo, usted no debe de juzgar a nadie. Le digo, yo no estoy juzgando a nadie. Me leyó esta lectura, usted no debe juzgar a nadie. No, yo estoy juzgando. Le digo, pero es de Dios sacar a una persona del error. Si usted cree que está en la iglesia correcta, entonces compruébemelo con la Biblia. Pero si yo veo que usted está equivocada, yo no la enjuicio. El que la va a enjuiciar es Dios. Pero si me toca a mí, me corresponde a mí sacarla del error. Ay, usted si quiere o no, ya es voluntad de usted. Pero yo no hago juicio. Pero sí trato de aconsejar. Sí trato de enseñar por qué yo le digo que usted está en una iglesia equivocada y a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Simplemente a hacer un juicio no puedo mandar ni nosotros al infierno ni hablar de si una persona está correcta y yo voy a hacer un juicio de él sin tener pruebas, pues no es así. Tenemos que, como te decía ahorita, había un video donde
sacerdote le dice, bueno, otra persona, un pastor, no sé qué sea, le dice al sacerdote, dijo, es que cuando era católico era un alcohólico, y el sacerdote le dice, por favor, usted no era alcohólico por ser católico, usted era alcohólico porque a usted le gustaba el alcohol, pero no venga usted a decirme que por ser católico usted era un vicioso, porque ni un sacerdote vino y le empujó la cerveza a usted, ni un católico le vino y le empujó la botella de vino, usted se la empujó porque usted quería, punto. O sea, empezar a ver conforme a la verdad, no juzgar. La Iglesia Católica es pecadora, claro, Jesús lo dijo, vengo por los pecadores, no vengo por los sanos. Por eso, mira lo que dice allá San Juan, capítulo 8, 14, 8, 15, 16, 8, 15, 16, San Juan de 8, 15, 16, habla Señor, que tu siervo escucha. Hablando de juicio, San Juan capítulo 8, 15, 16. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie, pero si juzgo, mi juicio está de acuerdo con la verdad, porque no juzgo yo solo, sino que el Padre que me envió juzga conmigo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es lo que Dios nos ha enseñado en estos 6 versículos. Si vas a enseñar la palabra, dice, recopilando versículo 19, ustedes recibieron la ley, pues pongan en práctica. Pero si ustedes me quieren enjuiciar a mí con mentiras, y ustedes ya están fallando a la ley, ya están fallando a lo que ustedes, según su doctrina, en el versículo 20, cuando se enseña de los espíritus, ¿por qué la gente se va de la Iglesia Católica? ¿Por qué hay gente que está atacando a la Iglesia Católica? Porque siguen otros espíritus que no son los espíritus de Dios. Si siguieran el espíritu de Dios, yo nunca he oído a un sacerdote cuando va una persona y dice, me voy a cambiar de protestante, voy a ir a evangelista o bautista o lo que sea. La Iglesia no lo critica, te quieres ir, vete, intenta. Como le dijo Cristo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. No es obligación de que estés en la Iglesia de Cristo. Pero dile a un protestante que te vas a meter de católico, o dile a un testigo de Jehová que te vas a hacer testigo, que te vas a hacer católico, y primero lo que hacen, te separan del lugar, como si estuvieras enfermo, leproso. Después, si no cambias de opinión, te quitan a la familia, te ponen a la familia en contra, no lo acepten. Mira los videos de tanta gente, tantos testigos de Jehová que se han salido y se han quedado sin papá, sin mamá, sin hermanos. Y se dicen ser iglesia de Dios, es iglesia de Satanás. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque han engañado a bastante gente. Dios, ¿cómo va a ser posible que ellos separen familia cuando Dios dijo el mandamiento más grande que le doy es el mandamiento del amor? Y uno de los mandamientos dice honrar padre y madre. Pero la ignorancia es atrevida. Ahí quedó el estudio de San Juan, capítulo 7, versículos del 19 al 24. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y como Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Seguimos estudiando San Juan, capítulo 7. Ya vamos en el versículo 19 al 24. Enseñanza de Dios. Poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Poner en práctica la ley, aunque nosotros seguimos los mandamientos de Cristo, los nuevos mandamientos de Cristo, mandamientos y sacramentos, la ley también tenemos que poner atención ahí. El día que usted se quiera hacer un buen examen de conciencia, vaya a los mandamientos y empiece usted, antes de ir con el sacerdote a confesar el pecado, investigue, escudriñe su corazón, diga, a ver, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿lo estoy amando? ¿En realidad lo estoy amando? ¿O no? Empiece por ese mandamiento y usted se dará cuenta en lo que está fallando. Son las enseñanzas que Cristo nos enseña. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, no por el Espíritu del mal. Si hay un espíritu que le dice que no vaya a la iglesia, que no se levante, que no, ese no es Cristo hablándole. Cristo lo va a acercar a la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que Él es el que nos quiere llevar al reino de los cielos. Pero antes de ir al reino de los cielos, le apuesto lo que usted quiera, que si usted sigue a Dios aquí en la tierra, usted gozará de la paz, del gozo, de la tranquilidad
un poco de lo más hermoso que hay en el cielo. Lo probará aquí. Dios le dará a probar un poco de lo que está allá en el cielo. Hágame caso. Siga los mandamientos de Dios y el día de mañana usted se gozará, al igual que nosotros, con esa paz, esa tranquilidad que solo Dios nos puede dar. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.